Este domingo vamos a hablar acerca del Salmo 21. Y a este Salmo 21 le puse como título Triunfos. Me parece que el Salmo 21 tiene cierto énfasis en los triunfos que tenemos en la vida, obviamente superados a la guía del Señor. En la vida, controlados, supervisados por el Señor. Y este Salmo 21 va a hablarnos acerca de eso también. En otras palabras, también lo que quiero enfatizar de este Salmo 21 es que nos alegremos confiadamente en el Señor que nos bendice. Vivir una vida satisfecha, alegre, confiada en el Señor, se fundamenta en la bendición del Señor, se fundamenta en la relación que tenemos con el Señor y en ver esa relación con el Señor. Ya sabemos que se dice comúnmente que aquel que es positivo en la vida, que tiene cierta forma de ver la vida de forma positiva, no sé si hay otra palabra que se usa para esto, pero que la vida la ve positivamente, no sé si hay otra palabra, optimista, esa era la palabra que buscaba, muchas gracias. Cuando la vida se ve de forma optimista, se vive mejor. Obviamente lo contrario, pues no, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el Salmo 21 se enfoca a esto, a que nosotros podamos ver la vida o vivir nuestra vida de forma optimista. Y eso provoca que vivamos mejor, pero no se provoca de manera automática, sino que en medio de todo esto está la confianza que tenemos en el Señor. Y obviamente en esa forma de ver la vida de forma optimista está la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso es que digo así, alegrémonos en nuestra vida con toda la confianza del mundo depositada en el Señor, porque al final de cuentas Él es el que nos bendice. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que nos está rodeando, que podamos ver la vida de forma optimista porque el Señor es el que nos bendice. No son las situaciones que el mundo nos presenta, es el Señor. Siempre es en esto. Así que estamos en los tiempos de pandemia, ya en la última parte, pero qué bendiciones del Señor recibió durante esta época de pandemia. Recuerde alguna que otra bendición. ¿Qué bendiciones recibió? Que usted puede decir, esto lo recibió el Señor. Bueno, sí, ¿verdad? Quien haya esposa dice, haya la bendición del Señor. Muy bien, recién casados, perfecto. La bendición del Señor, sin lugar a dudas, ¿verdad? Esa es otra, ¿verdad? No nos enfermamos, cuando menos de muerte, ¿verdad? Porque luego ni sabemos si nos enfermamos o qué tanto. Bueno, ustedes sí, con prueba y todo, pero pues aquí estamos, ¿verdad? ¿Cierto? Esa es otra bendición. ¿Otra bendición del Señor? Sin lugar a dudas, también, esa es una bendición, ayudar a otros, ciertamente. Sí, cierto. Esa es una bendición del Señor, así es. ¿Qué otra bendición que ustedes recuerden? Sí, es cierto. Recuerden que se perdieron muchos empleos, pero así muchos empleos. Y muchos quebraron también, ¿verdad? No recuerdo ya las cifras, pero fueron millones de empresas, empleos que se perdieron. Y bueno, pues ahora ahí está sigue la recuperación, pero ahí está la lucha. Pero gracias al Señor, Él proveyó. ¿Qué más? ¿Qué otras bendiciones del Señor pueden ustedes ubicar? La bendición de estar más tiempo juntos como familia. Y ahorita que está regresando toda la normalidad, pues ya no se ocupan afuera. Para mí y para mi esposo fue una bendición muy grande compartir juntos en este tiempo. Sí, eso también es una gran bendición, ciertamente, ¿no? La familia más tiempo juntos. Muy bien. Pues el Salmo 21 enfoca precisamente
muchas bendiciones, pero también las centra en la presencia del Señor. El Salmo 21, a ver si alcanzamos a leerlo. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? A ver qué tal nos va en la lectura, respetando puntos y comas. Si quiere darle énfasis ahí en donde dice, donde están los signos de admiración, pues también, ¿verdad? Pero así dice. Vamos a leerlo juntos, ¿sale? A la de 3 comenzamos. 1, 2, 3. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Selah. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Pues le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría, porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como vido en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la superficie de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Muchas gracias. Este Salmo 21 parece como una respuesta del Salmo 20. Es decir, en el Salmo 20 se anhela, se desea, se pide al Señor que Él haga algo. Aquí parece como que ya se hizo, ya lo hizo el Señor y ahora Él está agradeciendo lo que el Señor hizo. Otro detalle interesante de esto es que cuando en el Salmo 20 el salmista pide que el Señor le ayude, que le motive, etcétera, aquí en el Salmo 21 dice la razón, no, dice el por qué lo hizo o en qué se fundamenta la respuesta del Señor. Y se nota desde el versículo 1 cuando dice, oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. Y termina exactamente diciendo casi lo mismo. Dice, engrandécete, oh Señor, en tu poder. Habla entonces, al final de cuentas, de cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en medio de nuestras vidas. Otra vez, lo que tenemos que hacer es pensar y quién está atrás de todo lo que está haciéndose. Y obviamente estamos hablando de la presencia del Señor. Otro detalle interesante del Salmo 21 es que aquí hay como una mezcla de personajes. Hay 3 posibles personajes que se pueden notar aquí. Una es, pues directamente dice que esto es un salmo de David. Entonces puede ser que él sea, puede ser que él sea uno de los personajes que están hablándose aquí. El otro personaje es el Señor mismo. Cuando dice, por ejemplo, tú le has dado, o cuando dice en el versículo 8, hallará tu mano, que es lo mismo de tu diestra, hallará tu mano. Este es el otro personaje, es el Señor, pero también puede ser que se refiera a David. Entonces, nada más cuestión de checar si se refiere al Señor o a David. Cuando habla de por ejemplo, cuando dice, tú le has dado el deseo de su corazón, o hallará tu mano, tu diestra, ¿es David o es ahí? Es el Señor. Y el otro personaje es cuando se menciona a el rey. ¿Quién es el rey? ¿O es David o es el Mesías? De hecho, hay un Targum. Un Targum es un comentario de los hebreos al Antiguo Testamento. Y el Targum en ese comentario dicen aquí que este es un salmo del Mesías.
En los primeros siglos cambiaron, en ese Targum cambiaron un poco porque decían que este salmo lo podían utilizar el nuevo grupo, ¿no? de los cristianos para referirse al Mesías. Pero en el Targum se dice que esto se refiere al Mesías. Así que ese es el otro personaje que está allí metido. Y esto es parte de lo que vamos a estar viendo con relación a eso. Por eso es que le llamé a este salmo triunfos y que nos alegremos confiadamente en el Señor porque Él nos bendice o que nos bendice. Eso es. Así que veamos la primera parte de esto. Vean, por favor, cómo en el Salmo se comienza a hablar de un tema sumamente importante, la oración. La oración, por un lado. Entonces, empieza hablando, obviamente, el rey David, pensando que este es el Salmo de David, empieza hablando al Señor. Oh Señor, tu fortaleza, tu poder, la capacidad que Dios tiene para estar cerca de su hijo, de su rey, y por lo tanto actuar en ese sentido. Así que, oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. Y noten aquí otra vez, cuando aparece esto, ¿se refiere al rey David o al Mesías? Si se refiere al rey David, se refiere obviamente a que él como rey se está alegre ante la circunstancia cualquiera que esa sea que está viviendo, porque se fundamenta en la fortaleza del Señor. Si es el Mesías a quien se refiere, tiene sentido también, porque al final de cuentas, en medio de las circunstancias, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo pudo vivir una vida que le agradó vivirla, porque se fundamentó en el Señor, en la fortaleza del Señor. Tiene las dos implicaciones. Por eso es que en el Targum se enfocaba eso. Otro lado, otro caso importante también es que dice, ¿y cuánto se regocijará en tu salvación? Obviamente aquí en el Antiguo Testamento no se está hablando de la salvación espiritual. El término que se está utilizando aquí es en las bendiciones materiales, físicas que el Señor nos da. A eso se está refiriendo aquí la salvación. Es decir, es como si dijera, ¿y cuánto se regocijará en los triunfos que tú le das en la vida? Obviamente, si pensamos en David, estamos hablando de un ambiente de guerra, y de hecho va a mencionar a sus enemigos más adelante con relación a eso. Pero a las diversas problemáticas que quizá él estaba viviendo, pero él está consciente que esos triunfos, esas victorias, el Señor se las ha dado. Podemos hacer una implicación directa a nosotros también. Es decir, los triunfos que tenemos en la vida están ahí fundamentados en lo que el Señor hace con nosotros. Y luego mencionaba este asunto de la oración, porque vea lo que dice el versículo 2. Tú le has dado el deseo de su corazón. Y pensemos por un momento, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Dice aquí que el rey David, y si lo aplicamos al Mesías, tiene sentido también, pero vamos a pensar en el rey David. Tú le has dado el deseo de su corazón. No le has negado, bueno, se puede notar la separación que hice de las líneas en los versículos, porque se usa el paralelismo hebreo, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, porque tú le has dado en sentido positivo, no le has negado, es lo mismo, es un paralelismo sinónimo. El deseo, bueno, la petición, y por último de su corazón y de sus labios, corazón y labios. Esa es una forma de escribir muy, muy hebrea, que para referirse a toda la persona se comparan dos cosas, por ejemplo, o se menciona una sola, ¿verdad? Pero en este caso habla del corazón y los labios, es decir, de todo el ser. Lo que quiere decir es que tú le has dado el deseo de todo lo que él quería, para lo que él quería, para su propia vida. Y allí es donde hago la pregunta, ¿y cómo es que nosotros oramos al Señor? ¿Cuál es el deseo de tu corazón y que clamas al Señor? ¿Y cómo puedes estar seguro, convencido de que Él te lo va a conceder? Ya creo que les he mencionado en son de broma y verdad que
que quiero caminar sobre el agua. Y pues Pedro lo hizo, y si me hablan de que, bueno, es que él era santo, pues bueno, yo también, ¿verdad? Pero, ¿y qué tan santo era él? Pues yo también, ¿verdad? ¿Qué tan santo soy? O sea, no depende de eso. Ocurrió un evento, simplemente ahí, sin importar quién era el que estaba sucediendo. Bueno, Pedro caminó sobre el agua. ¿Puedo caminar sobre el agua? Es decir, ese es bueno, por decirlo así, ¿verdad? Ese es el deseo de mi corazón, un día caminar sobre el agua. Ya lo he intentado varias veces y siempre me hundo, pero lo voy a poder hacer. A lo que voy con esto es, le dio el deseo de su corazón, ¿y a mí? Ahora, estoy hablando de algo muy, muy particular, ¿verdad? Y quizá hasta trivial para algunos, caminar sobre el agua, pero y si se tratara de una enfermedad, por ejemplo, Señor, sana a esta persona. Ese es el deseo de mi corazón. O si perdí el trabajo, ¿verdad? Señor, dame un buen trabajo. Ese es el deseo de mi corazón. O si se rompió una relación, Señor, que esta relación se vuelva a restablecer. Le cumplió el deseo de su corazón. Y hay de todo. Creo que ya les he comentado en una ocasión que una familia, un hermano, no era hermano en la fe, pero me buscó y me dijo que le ayudara porque estaba muy mal en su vida, su esposa lo había abandonado, etcétera. La forma en la que él me lo contó, yo dije, esto está perdido, perdido. Hay que prepararlo a él, pues, para que aprenda a vivir solo y que, listo. Y yo, ahí se me ocurrió preguntarle ahí, bueno, le compartí el evangelio, él aceptó a Cristo y le pregunté, ¿qué te gustaría que hiciera el Señor? Y él dijo que la próxima semana él se iba a bautizar porque teníamos bautizos y le dije, ¿quieres bautizarte? No, pues sí. Ok, que la próxima semana que voy a bautizarme, que venga mi esposa y que se bautice y que junto conmigo y etcétera, etcétera. Y pues yo en mi cabeza dije, pues ese es el deseo de su corazón, ¿verdad? A mitad de semana, él me buscó y no fue a mitad de semana, fue el sábado que teníamos una clase de bautismo. Me buscó y me dijo, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro que sí, quiero presentarle a alguien. ¿Y saben quién estaba? Exactamente, estaba su esposa ahí y la pasó allí a la oficina. Yo estaba asombradísimo, le compartí el evangelio, aceptó a Cristo y se bautizaron los dos al otro día. Le cumplió de forma increíble el deseo de su corazón. Y mi pregunta es, ¿y por qué no siempre es así? Porque seguramente usted sabe a que, bueno, yo no he caminado sobre el agua, pero, pero hay otras cosas que son más importantes quizá que esto que yo estoy haciendo y que el Señor no lo ha dado. ¿Cómo es que oramos al Señor? Estos pasajes que puse aquí, Filipenses 4, 6 al 7, si me ayudan a buscarlos, por favor, para que ubiquemos este asunto de la oración y de cómo está. Filipenses 4, 6, 7, Salmo 37, 4 y Juan 15, 7. Vea cómo en cada uno de estos pasajes se enfatiza ese asunto de cumplir el deseo del corazón, ese asunto del actuar maravilloso de Dios que todos esperamos y que suceda un milagro grandioso. Vea lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. ¿Quién lo tiene? Adelante. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Muy bien, no se inquieten por nada, para empezar, ¿verdad? Ok, tenemos una necesidad, jama, ¿recuerdan eso? Se me vino a la mente ahorita, ese notomí, ¿verdad? Tranquilo, quietos. Jama, tranquilos.
Porque ¿cómo puedo estar tranquilo en medio de una dificultad tan complicada, de algo que desea mi corazón y que no está cumplido? Tranquilos. Eso dice Filipenses 4, 6, 7. ¿Por qué? Que dice el Salmo 37, 4. Y que se repite la idea en Juan 15, 7. Salmo 37, 4, ¿qué dice? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Juan 15, 7 va por el mismo camino. ¿Qué dice? Pedid todo lo que quieran y les será concedido. ¿Qué pasó con eso? Aquí hay un punto sumamente importante y que se desenvuelve en todo el Salmo 21. Note lo que dice: oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. Y cuando leemos ese versículo, se comienza a dar algunas características de ese deseo del corazón que está en nuestro corazón, que está en nuestro ser. Aunque tiene un sentido absoluto, el hecho de decir, todo lo que quieras el Señor te lo concederá, pero está limitado. ¿Se capta? Aunque tiene un sentido absoluto, pero está limitado. El Señor Jesús decía: díganle a ese monte que se mueva y se moverá. ¿En qué sentido se cumple absolutamente este punto? Y se dice, ¿el Señor puede mover ese monte? Claro que sí puede. Pero el sentido, en el hecho de que sea absoluto, no quiere decir que entonces todo será cumplido en ese sentido, porque está limitado. ¿En qué? Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. Tiene que ver al final de cuentas en la forma en la cual nosotros estamos relacionados con Dios. Porque, ¿qué va a pasar si yo no camino sobre el agua? Nada. En mi relación con Él no tiene nada que ver, nada. No estoy diciendo, no, es que Él ya no es el mismo Dios, no, es que Él no, para nada. Pues debe ser lo mismo si yo estoy enfermo. Una enfermedad terminal, que esté enfermo y le diga, Señor, sáname, y no va a ser sanado. No hay problema. ¿Por qué? Porque no es en un sentido absoluto, de tal forma que Dios se convierte en mi títere. No sé si me estoy explicando en lo que estoy mencionando. Es cierto, tiene poder absoluto, pero limitado al final de cuentas. Y sucede en muchas cosas. Por ejemplo, el presidente de la República tiene el poder absoluto, pero está limitado. Sí, es verdad, puede hacer muchas cosas, pero aún así está limitado. Es la misma idea cuando el Señor Jesús dice, pidan todo lo que quieran y en mi nombre y yo se los voy a conceder. ¿Y cómo entiendo este asunto de la oración visto desde esa perspectiva? En mi relación con Dios. Porque entiendo esa relación íntima y personal con el Señor cuando, oh Señor, en tu fortaleza, allí es donde está mi alegría. Allí es donde está lo más importante de lo que yo pueda hacer, pedir, tener en esta vida. En mi relación con el Señor. Y eso se manifiesta en la forma en la que podemos nosotros, cada uno de nosotros, relacionarnos con el Señor. Esta porción incrusta un Selah. El Selah, ya hemos hablado de esto, el Selah tiene que ver con una indicación musical. Es decir, esto es un poema, es un canto también y es una indicación musical. Lo que quiere decir es que lo que viene debe de ser intenso, debe ser puesto mucha atención. Por lo tanto, desde el versículo 3 en adelante se debe manifestar algo que es sumamente importante. En el Señor tenemos la bendición. Todas las bendiciones las tenemos en el Señor. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de su mano y pudiéramos nosotros quedarnos sin nada, pero siempre con la presencia del Señor en nuestra vida, listo, lo tenemos todo. Ya hemos oído un dicho parecido a eso, ¿verdad? Esto es clave que lo podamos entender, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida, por ejemplo, que
hubo un momento en el que no tenía, no sé, comida y ahora tengo en abundancia. No tenía dinero para comprar tal o cual cosa y ahora tengo hasta 2. Y eso se nos olvida y nos preocupamos por lo que va a venir, cuando nos olvidamos de cómo el Señor nos ha bendecido tantas veces, porque la bendición que tenemos ahorita proviene del Señor y la bendición que vendrá del Señor. Vea cómo dice ahí, porque le sales al encuentro. Vea la iniciativa divina. Hay un salmo, ¿verdad?, que dice así, que cuando dice, aún no estaba mi palabra en mi boca y tú ya lo sabías. En otra porción de la escritura, Él sabe de qué tenemos necesidad, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, ¿verdad? Él sabe, Él ya sabe, Él sale al encuentro, dice, con bendiciones de bien. O sea, con algo que es bueno para nosotros y también para los demás, que podemos compartir con ellos. Bendiciones de bien. Y luego, corona de oro fino colocas en su cabeza. Todo eso, aunque no seamos a veces conscientes, proviene del Señor. ¿Recuerda lo que dice 1 Corintios 4:7? Dice algo así como esto. Y lo que tienes, ¿de dónde lo has recibido? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Esa es la gran realidad. Y si somos conscientes delante del Señor, viviremos en paz, viviremos más tranquilos. Porque realmente lo que tengo ahora, el Señor me lo dio. Lo que tendré mañana, el Señor me lo va a dar. Y en esa confianza es que yo puedo vivir. Luego vea lo que dice. Vida te pidió y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. ¿Quiere decir esto que el rey David no se iba a morir? Porque dice que vida te pidió, tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. ¿Quiere decir que es eterno, David? Bueno, que está vivo todavía. No. ¿Recuerdan lo que mencionabas acerca de la oración? Por supuesto. ¿Recuerda lo que dice, por ejemplo, Efesios 2:6, 2 y 3? Cuando habla de obedece a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Quiere decir que todos aquellos que honran a sus padres tendrán vida eterna y riqueza inacabable. Cuando menos es el principio de lo que puede pasar. Pero recuerden lo que decíamos, sí, el mandato se vuelve absoluto, pero limitado. Limitado. ¿Por qué? Porque va a depender de la relación que yo tenga con el Señor. ¿Qué tal si el Señor, al final de cuentas, no quiere, quizá en un momento dado de mi vida o en mi vida en general, que no tenga todo lo que mi corazón anhela y desea, aunque he honrado a mis padres, por ejemplo? Eso solamente lo puedo entender cuando soy consciente de que el Señor está a mi alrededor y que Él busca, por sobre todas las cosas, salirme al encuentro y bendecirme. Y mi perspectiva de la vida y de las cosas cambia, porque precisamente estoy percibiendo lo que el Señor tiene para mí. Por último, que confiemos en el Señor que nos bendice, confiar en el Señor, confiar y a veces se convierte esto en algo muy trivial, ¿verdad? Confía en el Señor. Pero el versículo 7 que afirma esto es clave en el desarrollo de todo el pensamiento del Salmo 21. Porque el rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Al final de cuentas, esa relación que tengo con el Señor, confiar en el Señor, otra vez, que soy consciente que lo que tengo, lo que recibo, lo que me puede pasar, está dentro de este ámbito de la misericordia del Altísimo. Y voy a permanecer, voy a salir adelante, voy a seguir. Bueno, que esté pasando lo que esté pasando en la circunstancia que esté viviendo, eso es aparte de eso. Porque al final de cuentas, quien le da sentido a mi vida, quien le da estabilidad a mi vida, es la presencia de Dios. Y vea lo que dice, hallará tu mano a todos tus enemigos. Aquí la pregunta era,
¿Y de quién está hablando? ¿Está hablando de Dios o está hablando de David? Si lo aplicáramos a nosotros, ¿está hablando de Dios o está hablando de mí? Mi mano hallará mi mano a todos mis enemigos. Mi diestra, hay un paralelismo de repetición aquí. Bueno, no repetición, hallará tu mano, más bien sinónimo, hallará tu mano, tu diestra, hallará a todos, a aquellos, tus enemigos y que particularmente los que te odian. Yo, o se refiere al Señor, los harás como horno encendido en el tiempo de tu enojo, el Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Vea lo que está haciendo aquí. Si lo tomo como que soy yo, quiere decir que el Señor está actuando por mi mano, porque al final de cuentas es el Señor en su ira quien los devorará, porque digamos que esa mano se puede indicar que es David, o sea, nosotros pues si lo trasladamos hacia nosotros, hasta esta época, o que es David o es el Señor. Al final de cuentas, si somos nosotros, es el Señor. Si es el Señor solamente, pues es el Señor. Nuestros enemigos, al final de cuentas, los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Los que me odian, odian al Señor. No somos independientes de eso. Y eso está claramente especificado, o se le especificó claramente a Pablo, cuando en Hechos 9:45, recuerdan ahí que Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Y ahí en Hechos 9:45 o en Hechos 9, dice que iba de camino a Damasco y una luz lo tumbó del caballo y de pronto volteó hacia la luz y se dio cuenta que era el Señor y le preguntó, ¿quién eres, Señor? O cuando menos era alguien. Y recuerda lo que respondió. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo bien se pudo haber defendido y dicho, no, yo a ti, contigo nada, a tus seguidores, eso sí, pero el Señor le dijo, no, cuando persigues a uno de mis discípulos, me persigues a mí. Es la misma idea que se maneja aquí, porque si es mi mano la que está actuando, es el Señor, y si es el Señor el que está actuando a mi favor, pues gloria a Dios. El Señor está defendiendo. Por eso es que el versículo 7 es clave, es como la bisagra que mueve este asunto de mi relación con Dios en medio de este mundo en donde vamos de triunfo en triunfo. Ahí, su descendencia destruirás de la superficie de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. Palabras de confianza para nosotros. Otra vez, si somos nosotros los que actuamos, confiamos en que el Señor actúa bajo nuestra mano o sobre nuestra mano. Y si es solamente el Señor, pues gloria al Señor porque Él nos está defendiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué necesitamos para triunfar en la vida? ¿Cuál es la clave para triunfar en la vida? Para salir de esto que nos tiene atribulados, ya sea enfermedad o circunstancia ajena a esto. ¿Qué es lo que necesitamos para triunfar? Es el poder confiar en eso, en el poder de Dios. Al final de cuentas, la clave va a estar en la confianza en la acción del Señor. Él va a actuar, Él va a actuar. Así es como este salmo termina diciendo otra vez, este salmo, el versículo 12 es clave también en el desarrollo del salmo porque ahí lo dice, pues tú los pondrás en fuga, tú los pondrás en fuga, tú los tienes bien vistos, tú sabes quiénes son ellos. Otra vez, si nosotros depositamos esta confianza en el Señor, podemos estar tranquilos. Y eso, por lo tanto, nos lleva a hacer esto que se conoce como un voto de alabanza al Señor. Engrandécete. Y este engrandécete es muy parecido a un grito de guerra. En otra forma de traducirlo es levántate, oh Señor. Y esto se ve en otros versículos ahí. Levántate, oh Señor, protégenos.
defiéndenos. Y aquí es engrandécete, oh Señor. ¿Por qué los traductores prefirieron engrandécete a levántate? Bueno, levántate tiene más sonido de guerra. Aquí engrandécete en español tiene más sonido de alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Engrandécete. Pero realmente la idea es engrandécete para defendernos. Y entonces ahí en tu poder, otra vez, cantaremos y alabaremos en tu poderío. Simple y llanamente, ese es el punto. Cuando nosotros decidimos centrar toda nuestra vida en la acción del Señor, podemos estar tranquilos. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Muchas cosas. Bueno, no sé si muchas, ¿verdad? Pero, ¿cómo qué? Podemos descansar en el poder de Dios, confiar en medio de las circunstancias más difíciles, que Él es soberano, que Él está con todo, Sí. aunque sea, no sea en ese momento el deseo de mi corazón, Ajá. Sí. puedo descansar. Sí, sí, así es, así es. Él lleva la delantera siempre en nuestras necesidades. Nosotros la vivimos en este instante, pero Él lleva la delantera. Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer. Y lo está haciendo, ¿verdad? Así es. ¿Qué más? Así es. Entramos en un ámbito de entender al Señor. ¿Por qué no nos da lo que le pedimos? Simplemente. Pero ese entendimiento ahora sí que se fundamenta en que estoy tranquilo. No sé, Señor, dame una casa nueva. Y no me la da. Pero estoy tranquilo porque una de dos. O estoy confiando que me la va a dar, ahorita no, pero después. O si no me la da, no pasa nada. Así. Señor, estoy muy enfermo, sáname. Y ya llevo un año. Pero no pasa nada, estoy tranquilo. Porque al final de cuentas, ya sabemos, ¿verdad? Como mencionabas, Él tiene el poder de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque Él tiene sus planes, sus propósitos, etcétera, pero yo estoy tranquilo, particularmente. Si lo hace mañana, lo va a hacer. Si lo hace dentro de otro año, pues también. Pero por eso la relación que tengo con Él me permite seguir confiando en Él. Cosa que no sucede cuando alguien pues no tiene una buena relación con Dios y pues o se aleja de Él o deja de creer o simplemente lo rechaza todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Bueno, por la relación que tiene con Él, ¿verdad? ¿Algo más? La bendición y la provisión de Dios principalmente está enfocada hacia la espiritualidad, ¿no? Podría ser. Sí, puede ser, es una parte de eso. Es decir, tenemos que recordar siempre que el Señor trabaja individualmente con nosotros, individualmente. Ni siquiera trabaja lo mismo que con mi esposa o el esposo. No, individualmente conmigo, en mi relación personal. ¿Qué necesita él? ¿Qué necesita el esposo? Bueno, el Señor y él lo sabe. ¿Qué necesita la esposa? El Señor y él lo sabe. Y a veces no trabajan, o sea, no dice, esto es para los dos. No, esto es para ti y este es para ti. Diferente en ese sentido. El Señor trabaja individualmente. ¿Que puede ser lo mismo? Puede ser. Pero no podemos olvidar que es individual. Es lo que decimos, ¿verdad? Mi relación con el Señor es personal, es íntima con Él. Y puede ser que se enfoque a lo espiritual. Así es. Aquí el Salmo 21 se enfoca a lo material. La salvación es física. Son triunfos en la vida, por decirlo así.
¿verdad? Ok, ¿algo más que hemos aprendido hoy? Algunas cosas que quiero que recordemos. Uno, siempre vamos de victoria en victoria. Realmente en la vida del cristiano no hay propiamente derrotas en ese sentido, digamos, absoluto de la palabra. No hay. Vamos de victoria en victoria. ¿Cómo sé eso? Por la relación que tengo con el Señor. Eso le pone el tono a lo que yo tengo con Él. Luego, todo lo que tenemos, todo lo que nos ha llegado a la vida ha sido por su gracia y su misericordia. Su gracia y su misericordia. No hay otra cosa. Y por último, ya mencionábamos que este salmo en algún Targum se dice que se refiere a Jesucristo. Al final de cuentas, si se refiere a Jesucristo, tenemos que recordar que un día el Señor Jesucristo va a triunfar sobre todos. Y si Él triunfa, nosotros triunfamos. ¿Qué es lo que en Romanos 16:20 dice? Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Cómo? Dice que es Dios quien lo va a aplastar, pero que es mi pie. ¿Se nota? Lo mismo del Salmo 21. ¿Es tu mano o es mi mano? Da lo mismo. Cuando estoy con el Señor, mi mano es su mano es mi mano. Obviamente dentro de lo que ya hemos estado hablando del ámbito del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a terminar en oración. Nuestro Padre Celestial, esta mañana agradecemos tu presencia y, Señor, esta relación que tenemos contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo y tu Espíritu Santo que está en nosotros. Estamos muy entusiasmados por lo que tú haces en nuestras vidas y seguirás haciendo, y podemos seguir confiando en que tú nos acompañarás por siempre. Bendito seas. Así que se cumple lo que tú dijiste a tus primeros discípulos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito seas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.